¿Cómo les va? Hoy vamos a trabajar con nuestro libro nuevamente. Vamos a hablar de fobias. El libro de Cascardo y Resnick. Antes llamadas fobias simples, ahora se llaman específicas, se caracterizan por un temor excesivo e irracional a alguna situación o estímulo en particular. Al enfrentarnos a esa situación o estímulo en particular, se desencadenan síntomas intensos de ansiedad que pueden llegar a constituir una verdadera crisis de pánico. Por lo general, cuando tenemos este problema, ponemos mucho cuidado en evitar encontrarnos con aquello a lo que tememos. De ese modo, si bien evitamos la crisis de miedo, la vida se nos suele complicar bastante. La incidencia de este tipo de fobia en nuestra vida dependerá del nivel de probabilidad de que ese encuentro se produzca en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si sufrimos claustrofobia, se nos hará muy difícil trabajar en el microcentro, donde los edificios son muy elevados y los ascensores del tipo cerrado o hermético, como gustan subrayar, aunque no se ajuste a la realidad los claustrofóbicos. No es lo mismo tener fobia a los perros, con los que nos vemos o podemos cruzar en cualquier momento, que a las víboras, las cuales prácticamente solo nos complicarán la existencia si en un momento de distracción que lamentaremos decidimos pasar nuestras vacaciones en las sierras de Córdoba, donde abundan. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta casi imposible evitar por completo la situación que nos desvela. Es así como nos vemos obligados a acercarnos al estímulo o permanecer en su proximidad con enorme sufrimiento. Caso clínico. Jorge, el ingeniero corajudo que tenía terror a volar. Jorge es ingeniero y sufre desde hace muchos años una fobia específica a volar. Como sucede siempre en este tipo de fobia, durante su infancia y adolescencia, no solo no había sufrido al tomar aviones, sino que incluso lo entusiasmaba. Le encantaba la aceleración del despegue y después, ya con el vuelo en altura y estabilizado, se la pasaba mirando por la ventanilla e imaginándose cómo serían los diferentes países o regiones por los que iban pasando. Su familia tenía una buena situación económica, por lo que para satisfacción de Jorge podía viajar seguido. Sin embargo, ya cerca de sus 30 años, durante un mal vuelo en el que atravesaron una tormenta y el avión se sacudió bastante más de lo normal, se asustó muchísimo y ya no quiso volver a subirse a un avión. Al año siguiente evitó un par de viajes hasta que por necesidades laborales decidió arriesgarse. Tenía que viajar a España y lo hizo, pero pasó la mayor parte del viaje de ida muerto de miedo. A la semana siguiente, a la hora de volver, perdió el vuelo, porque ya con el pasaje en la mano y en la fila de embarque tuvo una crisis de pánico que no se le pasó hasta que pudo salir del aeropuerto. Recién 3 días después, con una buena dosis de ansiolíticos recetados por un médico local, pudo subir al avión que lo traería de vuelta. Cuando llegó a Buenos Aires, juró y perjuró que nunca más volvería a volar. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Un grupo económico radicado en España, otra vez España, compró la empresa para la que trabajaba y en la que ocupaba un cargo importante. Si no aceptaba viajar con frecuencia, iba a tener que resignar su empleo, que le gustaba y en el cual ganaba bien. Jorge estaba casado y tenía 3 hijos chicos, y no muchas ofertas de trabajo alternativas que lo entusiasmaran, así que se quedó. Con mucho coraje, viajó 2 o 3 veces más, y en todas las pasó muy mal. En esas condiciones, a sus 37 años, se acercó a nosotros para una consulta. ¿Por qué Jorge no consultó antes de volver a viajar? Porque como muchas otras personas con temores similares, creyó que si ponía voluntad y se obligaba a viajar algunas veces, el temor terminaría por extinguirse. Error, Jorge. La fobia solo se extingue al exponerse en forma repetida. Si cada nueva experiencia es relativamente buena, es decir, si se logra controlar en alguna medida la ansiedad excesiva. En ese caso, cada nueva exposición resultará mejor que la anterior, hasta que el problema finalmente desaparezca. Por el contrario, si cada nueva experiencia es tan atemorizante como la anterior, la fobia, lejos de resolverse, se refuerza. Moraleja:
Si la puerta no se abre los 2 primeros cabezazos, mejor busquemos con más atención la llave y si no la encontramos, llamemos al cerrajero. ¿Cuántos tipos de fobias específicas existen? La del tipo animal, relacionados al temor de diferentes animales o insectos, roedores, víboras, cucarachas. Estas se inician a edades tempranas, con frecuencia en la infancia. Las de tipo ambiental, relacionadas a tipos de situaciones ambientales o fenómenos atmosféricos, por ejemplo, a las tormentas. Esas afectan a los animales, a los perros, por ejemplo, como los cohetes y esas cuestiones. En ellos tiene que ver con el terrible problema con el sonido que tienen. Los perros tienen un oído muy fino y entonces es muy fuerte el sonido y los aterra. Tipo situacional, como las situaciones específicas en transporte público, túneles, recintos cerrados, claustrofobia, alturas, acrofobia, vuelos, aerofobia. Otras relacionadas al tipo de sangre y heridas, relacionadas a la visión de sangre, accidentes, intervenciones sobre el propio cuerpo, inyecciones, prácticas odontológicas. En particular, la de la sangre suele generar lipotimia o desmayo. Lipotimia, baja de presión. Otras a determinados objetos menos comunes, ejemplo, elementos punzantes, muñecos, vomitar, etc. Fobia y miedo no son la misma cosa. Fobia es un miedo intenso, paralizante, desproporcionado con relación al estímulo que lo desencadena. Esta crisis se acompaña de síntomas severos de ansiedad, tales como taquicardia, temblores, sudor y agitación. Además genera conductas evitativas que pueden darse ante la presencia del estímulo fobígeno. Así se llama el estímulo que provoca la crisis, o ante la anticipación de la posibilidad de encontrarse con él. Las fobias se diferencian del miedo normal porque el primer elemento a considerar es la intensidad de la reacción en relación con el evento que la produce. La reacción fóbica es desproporcionada en relación al estímulo. Por ejemplo, la mayoría de las personas tiene en mayor o menor medida miedo a volar, pero a pesar de ello no duda en hacerlo, es decir, tiene miedo, no fobia. Por completo diferente es el miedo irracional y excesivo que genera en algunos el solo hecho de pensar en la posibilidad de tomar un avión y la absoluta imposibilidad de tomarlo por ese miedo que les provoca. Vemos aquí entonces otra diferencia de importancia entre miedo y fobia. La conducta evitativa sistemática, consistente en evitar la situación fóbica, aún a pesar de los problemas o limitaciones que eso pueda acarrear. Siempre está presente en las fobias, cosa que no ocurre en el miedo normal. En este último, la evitación puede ocurrir, pero de manera ocasional. Además, la persona con miedo y no con fobia puede ser convencida de enfrentar la situación mediante la contención adecuada. En el caso de las fobias, por el contrario, no hay manera ni argumento lógico que resulte efectivo para salvar la situación. El temor intenso se impone a todo y a todos. La siguiente variable a considerar para diferenciar la fobia del miedo es la irracionalidad. Siguiendo con el ejemplo del avión, digamos que mucha gente evita volar, pero no evita viajar en un transporte colectivo terrestre, a pesar de que es mucho más probable morir en este último, según todas las estadísticas disponibles. Lo que sucede es que el temor de estar en el avión en pleno vuelo domina la racionalidad y se impone, y la decisión de no volar se toma desde el intenso miedo y no desde una lógica racional que evalúa el peligro objetivo y real. ¿Cómo se genera una fobia? No nace con nosotros. Se genera por un mecanismo llamado condicionamiento. La mayoría de los miedos los aprendemos a lo largo de la vida y una forma de aprendizaje es el condicionamiento. Por ejemplo, hay un dicho popular que dice: el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Qué significa eso? En algún momento de la vida hemos sufrido una experiencia negativa. Por ejemplo, nos mordió un perro.
A partir de ese momento, cada vez que se nos presenta una situación relacionada, vemos un perro, se nos acerca un perro, escuchamos un ladrido cercano, la asociamos de inmediato con lo ocurrido y nos genera una reacción similar a la que en aquel momento pasó, aunque ya esté lejano. Dicho de otro modo, nuestra memoria guardó, aprendió la relación perro, dolor, miedo. Se ha condicionado un estímulo, el perro, con una respuesta determinada, el dolor y el llanto. Bien, hoy vamos a dejar acá y vamos a seguir otro día. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.